A ver, vamos a compartir. Muy bien, ya. El, el día de hoy vamos a trabajar la tercera parte de la filosofía antigua y ahí nomás empalmamos también con la filosofía medieval. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, muchachos. Muy bien. A ver, entonces recordemos que dentro de la filosofía antigua hemos visto ya, a ver, tres periodos, ¿no? El primer periodo es el cosmológico, ¿se acuerdan? El interés estaba centrado en determinar cuál es el origen del mundo o de todo lo existente, el argeo arché, ¿no es cierto? Hemos visto el periodo antropológico con los sofistas y Sócrates preocupados por el tema del hombre, ¿no es cierto? El periodo ontológico de los grandes sistemas con Platón y Aristóteles, donde el tema central es el tema del ser, ¿no? Pues se llama ontológico ese periodo. Además, también se le llama los grandes sistemas porque hay una sistematización de toda la filosofía anterior, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el periodo helenístico romano, ¿ya? Que es el cuarto periodo de la filosofía antigua y el último también, ¿no? Y como les dije, terminado este, ahí mismo nomás empalmamos con la filosofía medieval, ¿ya? Muy bien. Empecemos entonces, a ver. Si hablamos del periodo helenístico romano, hay que ubicarnos, ¿ya? En la época, en los siglos 3, ¿ya? Antes de nuestra era y el siglo 3, ¿ya? Después de nuestra era también, ¿ya? Estamos hablando de la época de la decadencia del esclavismo, y entonces hay una preocupación de la gente por alcanzar una felicidad o placer inmediato, ¿ya? Esta es la última etapa de la filosofía antigua. Entonces, ¿cuál es el tema central de este periodo de la filosofía? Eh, la satisfacción, la felicidad, ¿ya? La felicidad a través de la satisfacción, ¿de acuerdo? Eh, no se busca la felicidad, dice, al final de la vida, sino ahora mismo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Esto es importante porque, a ver, al final de la vida es, o sea, en otra vida, ¿no? No, acá se busca la felicidad ahora, ¿de acuerdo? Ya ese es el tema. A ver, para por un poquito animarlos con este tema, a ver, por ejemplo, ahora se está hablando bastante, o están saliendo bastante posturas, por ejemplo, racistas y hasta clasistas, ¿no? A ver, una postura, por ejemplo, racista es, ¿no? Atacar a la gente del interior y decir que es gente ignorante, bruta, mira cómo hablan, ¿no? No saben elegir, ¿no? Y bueno, y el tema del clasismo, que es a lo que quería yo referirme ahora, por ejemplo, alguno ha citado incluso a Ferrando, ¿no? Que dice que los fracasados son los que ahora atacan ¿no? A los exitosos como Mario Vargas Llosa, ¿no? Bueno, ¿y por qué traigo a colación esto? Porque, a ver, muchachos, si yo les pregunto qué es el éxito, ¿a quién podemos considerar exitoso? Entonces por ahí se va a armar el debate, ¿no? Algunos dirán de repente, bueno, exitoso es aquel que tiene dinero, pues, ¿no? Por ejemplo, incluso algunos comparan, ¿no? A, Acuña, ¿no es cierto?, con Castillo, ¿no? Dice, los dos son profesores, los dos hablan mal, pero la diferencia está en que Castillo ha hecho, perdón, Acuña es dueño de la Universidad César Vallejo y tiene mucho dinero, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿el éxito está en obtener dinero? ¿El dinero te da felicidad? Es claro, requerimos satisfacer ciertas necesidades básicas, pero ¿es suficiente? ¿Cómo se obtiene pues la felicidad, ¿no? ¿Cómo alcanzamos la felicidad, ¿no? A ver, este, con el dinero, ¿cierto? Con la familia, con el placer, con el beneficio, ¿ya? Esos son los temas que se van a abordar en este periodo helenístico romano, ¿ya? Se van a preguntar justamente cómo alcanzamos la felicidad, ¿ya? Muy bien, veamos algunas características de este periodo helenístico romano, ¿ya? Donde, repito, el contexto es el Imperio Alejandro Magno y el Imperio Romano, ¿ya? Pues estamos hablando del siglo III antes de nuestra era hasta el siglo III de nuestra era, ¿ya? ¿De acuerdo? Y el tema central es la felicidad, ¿ya? ¿Cómo alcanzamos la felicidad? ¿O qué es la felicidad? ¿Ya? Ese es el tema central en este periodo, ¿ya? Entonces, a ver, una de sus características es el interés por asuntos éticos, ¿ya? Los conocimientos no son únicamente instrumentos para saber la verdad, ¿no? El objetivo del saber es más bien conseguir
que las personas sean felices, ¿ya? O sea, al final uno estudia, investiga, para saber, pero ahí no queda la cosa, pues, ¿para qué queremos saber? ¿Para qué queremos conocer? O sea, para qué acumulamos, perdón, información o conocimientos? Pues para ser felices. Entonces el fin supremo es ser felices, pues, ¿ya? Esa es una primera característica del pensamiento de este periodo, ¿de acuerdo? También tenemos el sincretismo cultural. Ya, ¿qué va a pasar? Se va a producir una helenización de las sociedades. Es decir, como Alejandro Magno extiende su imperio, ya también va imponiendo pues su cultura también, ¿ya? A otras, a otros, a otras naciones, a otros, países, etcétera, ¿ya? Cosmopolitismo, tiene que ver con lo anterior también, ¿ya? Está bien, dice, pérdida, pérdida de identidad con la ciudad de nacimiento. Paulatinamente se van borrando las distinciones entre griegos y bárbaros. ¿Te acuerdas que había esa distinción, no? Los griegos que se consideraban, ¿no?, ciudadanos, y el resto, ¿no?, los consideraban bárbaros, ¿no? Aquí esto se va también cayendo en la medida que, insisto, ¿ya? El imperio de Alejandro Magno va imponiendo pues ¿ya?, su cultura, ¿ya?, en otros lugares. Muy bien, y finalmente el eclecticismo. A ver, ¿qué es el eclecticismo? Dice, es, el eclecticismo básicamente, chicos, es tomar lo que consideramos que es bueno o valioso, ¿ya? Y juntarlo así, sin más, con otras teorías, ¿ya? A ver, miren lo que dice acá. Una de las expresiones de la última etapa del fin de la antigüedad, ¿ya?, fue la aparición de una actitud que consistía en escoger, ahí está, lo mejor de la diversidad de propuestas, construyendo así tesis sin ninguna sistematización rigurosa. ¿Ya? Ese es el eclecticismo. Te voy a poner un par de ejemplos para que entiendas mejor cómo es el eclecticismo, ¿ya? A ver, por ejemplo, en psicología. Hay, tú sabes, varias escuelas de psicología, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conductistas dicen que los psicoanalistas no hacen ciencia, ¿no? No es científica, rechazan esa teoría. Ya. Sin embargo, muchos de ellos, por ejemplo, toman las pruebas proyectivas de los psicoanalistas. Seguramente, si alguna vez has sido un psicólogo, te han tomado esa prueba de dibuja el hombre bajo la lluvia, ¿no es cierto? Dibuja un rosal, dibuja la casa y el árbol, ¿no es cierto? O dibuja una persona, ¿no es cierto? Ya esas son pruebas proyectivas, ese es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, mira, rechazo al psicoanálisis, pero me quedo con sus pruebas, ¿no? Incorporo a mi repertorio, ¿ves? Eso es eclecticismo, ¿te das cuenta? Mezclar, o sea, ya, la rechazo, pero esto que es rescatable lo tomo para mí, ¿eh? Sin tomar en cuenta que los principios de los cuales se parte son diferentes, ¿de acuerdo? Ese es eclecticismo, ¿ya? O por ejemplo, también eclecticismo en filosofía, cuando tú, por ejemplo, dices, la materia no se crea, mira lo que estás diciendo, ¿eh? No se crea, no se destruye, solo se transforma, es decir, la materia es eterna, infinita, ha existido siempre y siempre va a existir. Mira, sin embargo, a reglón seguido, tú estás creyendo que hay un Dios que ha creado la materia. ¿Ves? Eso se llama eclecticismo. Entonces, tú estás tratando de juntar, ¿no?, el idealismo y el materialismo en tu cabeza, Aló, ¿no? compañero. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso se llama eclecticismo. Sí, hermano, Muchachos, ahorita. listo. Vamos a continuar, ¿ya? A ver. Muy bien. Ya, eso entonces como introducción a lo que es el periodo helenístico romano. Ya, entonces, a ver, entonces es la última etapa de la filosofía antigua. Maestro Jesús, está prendido su audio. Jesús, ya, ya. A ver, chicos, entonces es la última etapa de la filosofía Ya, ahí ya antigua. tendrías que comunicarte con ella, hermano. O sea, porque ya. ¿Qué le digo a Anita? Hola, maestro, profe, está prendido su audio. Jesús, maestro. Ya, creo que sí. Ya, ahora sí. Ya, entonces te decía que este, el periodístico romano es la última etapa de la filosofía antigua. El tema central es la felicidad, ¿ya? Se van a abocar a buscar la felicidad, partiendo de preguntarse qué es la felicidad, ¿ya? Y hemos señalado algunas características de este periodo, ¿ya? Como el interés en asuntos éticos. Al final se trata de los conocimientos, de que los conocimientos sirvan pues para alcanzar la felicidad, si no, no tienen una utilidad, ¿no es cierto? Hemos hablado de sincretismo cultural, el cosmopolitismo y el eclecticismo también, ¿no es cierto? Ya, ahora sí vamos a lo que nos compete, ¿ya? A ver, directamente.
Bien, a ver, entonces, dentro de eso de buscar la felicidad, ¿ya? Vamos a ver algunas escuelas de pensamiento, ¿ya? Tenemos en primer lugar el cinismo, ¿ya? Cinismo. Esto de cínico, a ver, chicos, a ver, a veces se confunde con ser mentiroso. No, 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 pero más bien cínico tiene que ver con, en la actualidad, ¿no? Con ser descarado, ¿no? O sea, no, o sea, no tener vergüenza, ¿no? A eso se refiere más el cínico, ¿no es cierto? Pero en realidad, si nos atenemos a su raíz, ¿ya? Cinismo viene de quinos, que es perro, perro, ¿ya? Y ahorita vas a entender por qué, ¿no? Miren, incluso acá tenemos una imagen de Diógenes de Sinope, ¿no es cierto? Viviendo, miren, en un tonel rodeado de perros. Ahí te vas a entender a qué se refiere, ¿ya? Muy bien. Para el cinismo, la felicidad se alcanza mediante el rechazo a toda convención humana, ¿ya? Si hablamos de convención o convencionalismo, nos referimos a lo que la humanidad ha creado como normas, reglas. Por ejemplo, si hablamos de convencionalismos, el casarse, ¿no? Frente a una persona, frente a una iglesia, no sé, ya, eso por ejemplo es un convencionalismo que el cinismo rechazaría. Si las personas se quieren, porque tienen que jurarlo delante de otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, las ciertas normas llamadas eh, hábitos, ¿no? O costumbres, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto de vestirse de una determinada manera, ¿ya? Las mismas leyes o normas que te imponen, ¿no? Una normatividad, ¿no es cierto? Que te impone. O incluso esto de vivir para acumular dinero, tener riquezas, ¿no? O vestirte, entre comillas, bien, ya, todo eso lo va a rechazar el cinismo, ¿ya? Es que, ¿qué plantea el cinismo? El hombre ha dejado ya su naturaleza, ¿no? Y ha creado, así, normas, ¿no? Reglas innecesarias, ¿ya? Exageradas, ¿ya? Lo mejor sería, diría Diógenes de Sinope, ¿ya? Vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Ya? Mira lo que dice acá, vivir de acuerdo con la naturaleza. El hombre tiene a la naturaleza para ser feliz. No necesita las convenciones, estos son elementos culturales como las leyes, los valores, la religión, la filosofía, la ciencia. ¿Ya? Esto no lo necesita. Todo objeto elaborado por el hombre es superfluo, está de más. Hay que vivir al igual que el resto de animales. Ellos viven totalmente despreocupados porque la naturaleza les provee de todo. ¿Ves? Se refiere, por ejemplo, a los perros, por ejemplo, ¿no es cierto? Ellos viven felices, ¿no? Está bien, no están preocupados, por ejemplo, en acumular riquezas, tener casa, tener carro, qué sé yo, ¿no? Ya no se preocupan, viven el momento y viven bien, ¿de acuerdo? A eso se refiere Diógenes, ¿no? Y por eso su postura es llamada cinismo, ¿no? De quinos, de perro, de ahí viene, ¿ya? ¿Se entendió? A ver, el fundador, sin embargo, de esta postura cínica es Antístenes, él es más antiguo. Sin embargo, es más célebre, el que más va a destacar es Diógenes, ¿ya? Justamente porque era bastante consecuente. ¿Ya? Diógenes no solamente afirmaba esto, sino que vivía lo que predicaba, ¿no? Acá lo tenemos, por ejemplo, ¿ya? Viviendo así, a la intemperie, en un tonel, ¿de acuerdo? Eso que tiene en la mano es una especie de lámpara. Él dice que de día prendía la lámpara y dice que caminaba diciendo, busco a hombres verdaderos, o sea, naturales, ¿no? Ya no hay ya. En la actualidad lo que hay es hombres artificiales, ¿no? Fingidos, ¿no? Así decía. Esta otra imagen corresponde a su encuentro con Alejandro Magno, ¿ya? Cuentan, a ver, esto es importante para entender, ¿no? Cómo es el pensamiento de Diógenes, ¿ya? Cuentan que se encuentra con Alejandro Magno. Alejandro Magno, digamos que lo entendía, porque miren, a ver, pónganse en la posición de Alejandro Magno. Él era quien dirigía un imperio, ¿no? Ahora, conforme su imperio crecía, se hacía de más enemigos y tenía más preocupaciones, ¿no? Si antes tenía que gobernar un pueblo, ahora tenía que gobernar a 10 pueblos, ¿te imaginas? Cuidar 20 fronteras, tenía muchos enemigos, ¿no? Entonces, Alejandro Magno seguramente seguiría, ¿no? Tengo tantos problemas. En cambio, si yo fuera un humilde poblador, no tendría tantas preocupaciones, tal vez viviría más feliz. Entonces, por eso lo admiraba a Diógenes, ¿no? A veces el que más tiene es el que más preocupaciones también tiene. El que menos tiene, no tiene tantas preocupaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Yo recuerdo, por ejemplo, un amigo mío, ya él tiene, bueno, tenía, no sé si ahora todavía las tiene, tenía varias galerías ahí tiendas, perdón, tiendas en las galerías ahí en Gamarra, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, ahora tenía más dinero, pero más preocupado andaba, porque tenía que ver ya no por una, sino por tres tiendas, ¿no? Entonces sí, bueno, tenía más dinero, pero andaba más preocupado. Aparte que ellos siempre arriesgan, ¿no? Ese es un negocio, pues, o sea, ellos no reciben un sueldo fijo. En cambio me decía, no, tú eres profesor, ya, yo gano
mucho, mucho menos que él, ¿no? Mi sueldo es ínfimo comparado con el de él. Pero me decía, tú tienes tu sueldo fijo al menos cada mes. Tú no arriesgas nada, haces tu clase y en cambio yo arriesgo, ¿no? Y si algo no sale, pierdo, corro el riesgo de perder también, ¿no? Así me decía. Entonces, hay esa idea, ¿no? De que a veces el que más tiene también anda más preocupado, ¿no? Bueno, entonces así se acerca Alejandro Magno y a Diógenes, ¿no? Con esas ideas y le dice, maestro, yo lo admiro porque usted tiene razón, le dice, ¿no? Y es más, le dice Alejandro Magno a Diógenes, ¿no? Pídame usted lo que quiera, ¿no? Pero mira, Diógenes fiel a lo que él pensaba, ¿no? Fiel a sus principios, le dice, una cosa nada más te voy a pedir. Le dice, ah, sí, sí, pídeme usted lo que quiera, le dice. Aléjate que me tapas la luz del sol, le dice, ¿no? Así lo trató a Alejandro Magno. Alejandro Magno no se molestó, al contrario, lo admiró más, ¿no? Porque dijo, este hombre es consecuente, pues. Claro, porque ¿qué es lo que decía o que Diógenes, ¿no? Y el cinismo, ¿no? Hay que disfrutar de la vida, o sea, ¿qué le voy a pedir? Oro, plata, riquezas, ¿para qué? No, eso justamente es lo que hace artificial al hombre, ¿no? Lo que el hombre tiene que hacer es disfrutar de la naturaleza, ¿no? De la luz del sol, ¿no? Si se trata de comer la naturaleza, provee. Ahora ubica también el contexto, pues, ¿no es cierto? Por ahí había campos, ¿no? Entonces, cojo una manzana, un fruto, como raíces, no sé, cazo, pesco, ¿no? No necesitamos esos elementos culturales o convencionales que el hombre ha creado. ¿Ya? Esas leyes son normas que limitan al hombre, no lo dejan ser feliz. No hagas esto. Porque las leyes son eso, para el cinismo, son una serie de prohibiciones, ¿no es cierto? Los valores también están impuestos, que hay que ser elegante, que hay que ser digno, no, qué sé yo, ¿no? La religión ni a hablar, esa te impone más todavía, ¿no es cierto? Que hay que vestirse así, que no hay que mostrar lo otro, que no hay que comer ají porque es pecado, y ni chancho tampoco, ¿ya? Ellos están en contra entonces de todas esas reglas, ¿ya? Incluso de la filosofía. Mire lo que dice el cinismo. Ellos dicen que las teorías filosóficas causan malestar. Las teorías filosóficas son palabras vacías que hacen que los hombres vivan preocupados o angustiados por la vida futura o por la búsqueda de esencias, que son asuntos que no benefician nada al hombre. Lo que tiene que hacer el hombre entonces, en vez de preocuparse por esa teoría filosófica, y qué es el ser y qué es el pensar, en vez de eso, mejor vivir el día a día, ¿no es cierto? Disfrutando de la vida, de la naturaleza y vivir de manera natural, no buscando ser ricos, sino viviendo el momento, ¿ya? Esa es la postura del cinismo. Si ustedes quisieran, ¿no? Algunos ejemplos así similares, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, tienes a los Rasta, ¿no? ¿Se te han escuchado los Rastafari? ¿No es cierto? ¿Ellos qué proponen? No, eso de trabajar en una oficina, que me obliguen a ponerme eterno, cortarme el pelo cortito, trabajar todo el día como autómata en una oficina, solamente para pagar cuentas, ¿no? Que teléfono, que cable, no, 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 yo voy a vivir el momento nada más, ¿no? Con lo justo necesario, ¿no? Y el resto del día que me la paso disfrutando de la vida, ¿no? La música, el sol, ¿no? La playa y listo, se acabó. ¿Ves? O de repente también has escuchado todas las posturas de los hippies en la década de los 60, ¿no? 70, ¿no es cierto? Que incluso proponían eso de taparse el cuerpo es un convencionalismo este, ¿no? Tonto, ¿no? Es un convencionalismo tonto, ¿no? Porque el cuerpo es hermoso y hay que mostrar todo nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, veías tú al papá, la mamá y los niños desnudos todos, ¿no? En su casa o en las playas nudistas, ¿no? Porque el cuerpo es algo natural. Eso de taparlo es un convencionalismo absurdo, ¿ya? Bueno, ahí están, ahí tienes algunos ejemplos más actuales del cinismo. Entonces, insisto, para el cinismo, la felicidad se alcanza rechazando los convencionalismos humanos. Y si hablamos de convencionalismos humanos o de la sociedad, tenemos estas leyes que son normas que nos limitan. La religión también son un conjunto de prohibiciones, ¿ya? Los valores, por ejemplo, que te exigen alcanzar, ¿no? De ser elegante, ser caballero, y eso implica vestirte de tal manera o tener tanta cantidad de dinero. Todo eso es absurdo, dice el cinismo. En la medida que rechacemos todos esos convencionalismos, vamos a poder ser felices. Esa es la postura de convencionalismo. Ahora, por favor, dígame, chicos, y respóndame, ¿ya? ¿Se entendió? Yo pongo más ejemplos, si no, ¿ah? ¿Está claro? Sí, profesor, sí se entendió. De acuerdo, qué bueno. Ahí está. Y hasta nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué tanto de cierto hay de eso, ¿no? A veces demasiadas normas, ya nos decimos, incluso por ejemplo que hay que comer con 7 cubiertos, ¿no? Cuando de repente un placer de la vida es comer
con la mano, sobre todo cuando es poquito a la brasa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así por darles, ¿no? un ejemplo, realmente simplón, ¿no? Ya, ese es el cinismo, entonces. Sí, escucho, a ver. Este, ¿puedo dar mi opinión? No sé, digo, ¿puedo, ¿Cómo? A ver, ¿puedo dar una opinión? por supuesto. Yo creo que sí es importante tener leyes y valores. Esencialmente para mí eso es muy importante. O sea, son como una carretera. Si no tienen leyes o no tienen normas, se van a descarrilar todos y van a chocar entre sí. Entonces, no, nunca van a llegar a una meta. Y es como, claro, muchas reglas o muchas normas tampoco, ¿no? Es como una medida, o sea, una medida, pues, o sea, no tanto ni exceso. Como dice, todo el exceso cuando no hay, también es malo. Entonces, Claro. sí debe haber valores y depende de también qué valores o qué cosas quieres tienes como valores. No siempre Ujú. es la elegancia o ser caballeroso. Depende de qué valores tú te lo planteas. Bueno, De yo opino. acuerdo. De acuerdo, gracias por tu opinión, muy respetable. Claro que un cínico te diría, pero yo no me pongo a las reglas, te diría, a las leyes, perdón, te diría él, yo me pongo a las leyes del hombre. Yo, lo que sí estoy de acuerdo, te diría él, seguramente con las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, te diría de repente él, ¿no? Y la naturaleza tiene sus leyes, pero de ahí a crear ya leyes artificiales, esos son convencionalismos, ¿no? Entonces te diría seguramente eso, ¿no? Ahora, claro que tú también le podías retrucar, ¿no? Pero no bastan pues las leyes de la naturaleza porque sería también vivir como animalitos, ¿no? Y ahí viene el tema, pues, y ellos te van a decir, ¿y qué hay de malo? Y ahí se arma el debate. ¿De acuerdo? Sí, está bien, y qué bueno que estés procesando la información y trates de ver también la contraparte. Sí, yo también pienso igual que tú que necesariamente necesitamos, además de las leyes de la naturaleza, algunas leyes creadas por el hombre, pues si no, esto sería el anarquismo, ¿no? Justamente en política, ¿no? Se llama así anarquía, ¿no? Y bueno, muy bien, gracias por tu participación. Continuemos, ¿ya? A ver. Sin embargo, no deja de ser cierto también que a veces nos imponemos demasiadas reglas, incluso algunas reglas ya innecesarias, ¿no? También eso sí hay que también respetarle al cinismo, ¿no? Hay reglas ya innecesarias y hasta prejuicios ya, ¿no? También. A ver, cuidado con eso también. Listo, ya. Si no hay más intervenciones, continuamos con el hedonismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está. A ver, el hedonismo entonces, ya. El hedonismo propone que la felicidad se alcanza con la justa elección de los placeres, ¿ya? A ver, eso debería estar acá en negritas, a ver, ¿ya? Si no, ustedes lo subrayan, recuerden, ¿ya? El hedonismo dice que la felicidad se alcanza con la justa elección de los placeres. ¿Qué cosa dice el hedonismo? A ver, dice que es natural, otra vez, mira, vuelven al tema natural, otra vez natural. Es natural en el hombre que todos los seres humanos, ¿ya? Busquen el placer, eso es normal, no hay que avergonzarse, y eviten el dolor. Eso es natural. Entonces, eso hay que hacer. Buscar placer y evitar el dolor, dice, ¿no? Pero luego Epicuro hace una atingencia, ¿no? Pero si solamente buscas el placer, eso también te puede causar problemas, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, el vino, ¿no? En esa época, ¿no? El vino, ¿no? Te puede traer placer, pero a la larga, de tanto placer y no organizar tu vida, eso te puede traer también dolor, ¿no es cierto? Ya, entonces dice Epicuro, justamente de eso se trata, pues, la justa elección de los placeres. Hay que saber elegir los placeres, ¿ya? Eso es lo que va a decir Epicuro, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, pero Epicuro no solamente habló de este tema, de la felicidad, del tema ético, él habló de otros temas más. Por ejemplo, en física, a ver, atención, Epicuro dice que todo está hecho de átomos que se mueven en el vacío, ¿de acuerdo? En eso toma las posturas de Demócrito, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces dice Epicuro que el movimiento de los átomos es por azar, de ahí que no existe un destino ineludible, ¿ya? Porque los átomos se pueden mover de cualquier manera, ¿ya? Entonces no hay un camino prefijado, ¿ya? Además dice Epicuro que los dioses también están hechos de átomos, ¿ya? Y dice que los dioses son seres inútiles que viven fuera de todos los mundos. Nada se siente estando muertos, también dice, ¿no? Porque en ese momento los átomos de nuestra alma y cuerpo comienzan a disgregarse, ¿ya? Ahora, estas cosas que él afirma tienen que ver con lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Dice Epicuro que por eso la filosofía te ayuda a ya no tener miedo a los dioses y no tener miedo a la muerte, ¿no? Por ejemplo, mira con esto, ¿no? De que los dioses son seres inútiles, están en otro mundo. O sea, él dice, si tú entiendes bien, a los dioses no les interesa nuestra vida. O sea, ellos
Ellos viven en otra realidad. Entonces no hay que tenerles miedo, ni tampoco hay que estarles rogando, porque ellos no, simplemente no les interesa, no se van a meter, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos, a ver, en la actualidad, ¿no? Hasta ya van a pedir un penal, se persignan, ¿no? O sea, ¿tú crees que si hay un Dios va a estar interesado en quién mete gol o quién no mete gol? Esto de estas teorías de un Dios así interventor, ¿no? Un Dios que incluso tiene un destino para nosotros, ¿no? Que vamos, por ejemplo, al Apocalipsis, este es un tema más del cristianismo, ¿no? En esta época no se pensaba así. Y Epicuro menos que nadie, ¿eh? Él dice, no, no hay que temer a los dioses porque los dioses no están interesados ni en castigarnos ni en premiarnos, no les interesa. Ellos te van a dejar ser, ¿no? Entonces no hay por qué temer. Pero mira cómo se llega a esta conclusión a partir de la filosofía. Y en cuanto a la muerte, tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Eso de que, ay, qué miedo, que ahí estar encerrado en una caja. No, si cuando estás muerto tú no sientes nada. No, como dice el dicho, ¿no? El muerto, muerto está, los que sufren son los que quedan vivos, ¿no? Porque ellos son los que lo extrañan, le echan de menos, ¿no? Pero el muerto no siente ni alegría, ni tristeza, ni dolor, ni placer, ¿ya? Eso es lo que te dice Epicuro. Entonces mira cómo la filosofía, te va a decir luego él, es como un fármaco, ¿no? Que te cura de esos temores, ¿no? Infundados, pues, ¿ya? ¿Qué más? Nociología o canónica. Dice que solamente las sensaciones nos permiten conocer cómo son las cosas. ¿Ya? ¿Te acuerdas que Platón decía que no? Parménides dice que no, que es la razón la que te permite conocer la realidad. Bueno, para Epicuro no, son los sentidos los que te permiten conocer las cosas. ¿Ya? Por lo tanto, la realidad. ¿Ya? ¿Qué más? En el tema ético, entonces hay que buscar la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Es la tranquilidad del alma. A la tranquilidad del alma, en esta época le van a llamar ataraxia, ¿ya? Ya chicos, ese término lo van a escuchar un par de veces por aquí, ¿ya? La ataraxia es la tranquilidad o imperturbabilidad del alma, la paz del alma, si tú quieres, ¿no? ¿De acuerdo? O lo que los orientales llaman el nirvana, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cómo es esta tranquilidad del alma? Es la ausencia del dolor en el cuerpo. ¿Ya? Así se logra, con ausencia del dolor en el cuerpo, a lo cual se le llama aponía. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se consigue esta ataraxia, esta tranquilidad del alma, ¿no? Que es la felicidad? ¿Cómo se alcanza esto? Buscando satisfacer los deseos, pero de manera mesurada. ¿Qué es mesurada? Medida, con límites. Otra vez el tema de los excesos, ¿no? ¿Está bien? Ya, por ejemplo, un poco de vino, ¿no? De vez en cuando, dirían ellos, ya te da felicidad. Pero hacerlo continuamente, o sea, el exceso, lo mismo la comida, ¿no? O sea, el exceso, cualquier exceso es malo para la salud, para la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, Epicuro además hace una clasificación de los deseos. Hay deseos naturales y necesarios, hay deseos naturales pero que no son necesarios, y hay deseos que no son naturales ni necesarios, digamos que han sido el hombre. Mira, mira, como en esto último se parece un poquito al cinismo, ¿no? Vamos a ver. Empecemos por los deseos naturales y necesarios, ¿ya? Son necesidades básicas que permiten nuestra existencia. Si no se satisfacen, van a provocar dolor. Por ejemplo, comer, beber, vestirse, descansar y la seguridad física. Esos son deseos naturales, ¿no? Y además necesarios, pues, porque sin ellos peligraría nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? Hay que satisfacerlos obligatoriamente, pero con mesura. Por ejemplo, comer, ¿no? Está bien, hay que comer, pues, pero con mesura, ¿no? No llegar a la gula, porque eso al final te causa problema de salud, justamente, pues, ¿ya? Igual beber, ¿no? Pero sin excesos, ¿ya? Luego tenemos los deseos que son no naturales, perdón, que son naturales, pero que no son necesarios, o sea, no son obligatorios, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, son productos de la naturaleza, si no se satisfacen, no hay problema, no provocan dolor tampoco. Por ejemplo, la amistad, el sexo, la buena conversación y la filosofía, ¿ya? Son necesidades naturales, ¿ya? En el hombre. El hombre es normal que el hombre, ¿no? Se pregunte por el porqué de las cosas, es filosofía, ¿no? Que busque una buena conversación. El sexo y la amistad también son naturales, pero no, cuando dice que no son necesarios, quiere decir que si no los cumples no es que tampoco te llevan a la muerte, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué te recomiendo por eso? Ya, no es obligatorio satisfacerlos, pero si se hace, otra vez, de una manera mesurada. Mira, el término mesura, ¿no? ¿Está bien? Es lo contrario de excesos, pues. Finalmente están los deseos que no son naturales y además tampoco son necesarios. Ya, por ejemplo, ¿no? Son superfluos y causan dolor. El amor apasionado, la fama, la riqueza, el poder político, ¿ya? Esos son deseos, repito, que no son naturales y además tampoco son necesarios, ¿no? ¿Qué te recomienda Epicuro? No satisfacerlos, ¿ya? O sea, no caer en el amor apasionado,
¿no? No buscar fama, riquezas, ni tampoco poder político, porque, repito, son necesidades no naturales, son creadas por el hombre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay que saber escoger los verdaderos placeres. Los placeres consisten en la satisfacción de estos deseos. De acuerdo con el cuadro de deseos, podemos hacer una distinción de los placeres. ¿Ya? Tenemos placeres estáticos y dinámicos, entonces. ¿Ya? Los placeres estáticos son los que tranquilizan el alma. ¿Se acuerdan? La ataraxia, ¿no? La tranquilidad del alma, ¿no? En cambio, los placeres dinámicos perturban al alma, ¿ya? ¿Cuáles son los placeres estáticos que tranquilizan al alma? Son permanentes, permiten la ausencia del dolor y la tranquilidad del alma. Ejemplos: comer, beber, vestirse, descansar con mesura, los buenos amigos, la buena filosofía. ¿Ya? En cambio, ¿cuáles son los placeres dinámicos que más bien perturban el alma? ¿Ya? Comer y beber en abundancia o exceso, ¿no? Vestirse lujosamente, el amor apasionado, la fama, el poder político. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así hace una diferenciación este Epicuro. Y miren cómo sus esfuerzos persisten en que tú sepas escoger correctamente, ¿no? Qué placeres vas a satisfacer y cuáles no son necesarios. ¿Ya? Este término amor apasionado, por ejemplo, hay que entenderlo. O sea, el amor está bien, ¿no? Un amor, ¿no? Sentir amor. Pero el amor apasionado, él se refiere al el- ese, ese deseo sexual, eso de, por ejemplo, decir yo solamente vivo para ella, no soy nada sin ti. Esas son exageraciones. Si ustedes se ponen a pensar, chicos, a ver, sí, nuestra música está muy imbuida, pero de ese contenido que no es muchas veces sano, ¿no? O sea, tú no puedes decir a alguien, yo no puedo vivir sin ti, porque eso no es cierto, pues eso no es cierto, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Que te matas? ¿No? ¿No? Si has vivido antes de esta persona, vas a poder sobrevivir después también, ¿no? Creo que hay otras formas más sanas de expresar el amor, ¿no? Ya, ese amor así, apasionado, ¿no? ¿No? De que sin ti me mato, o te mato, eso no es sano, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces, lo que Epicuro está tratando de hacer, ¿ya? Es que tú sepas elegir los placeres. ¿Qué placeres? A ver, hay un principio acá, duraderos, pues duraderos, ¿ya? Es más, Epicuro te va a decir, ya, está bien buscar el placer, pero si, por ejemplo, hay que sacrificarnos ahora, ¿ya? Para sentir un placer duradero, lo hacemos, pues, lo hacemos, ¿ya? Por ejemplo, ahorita tú estás estudiando, ¿no es cierto? Eso de repente a algunos, digo, de repente a algunos no le causa tanto placer, pero lo haces para en el futuro disfrutar de un placer más duradero, ¿no? Que es tener, por ejemplo, una vida, ¿no? En el tema económico resuelta, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá está lo que les decía, la filosofía es un cuádruple fármaco. ¿Por qué? Porque nos permite, mira, dice, uno, curarnos del miedo a los dioses, ¿ya? Partiendo de entender, gracias a la filosofía, lo siguiente: la felicidad de los dioses les hace ser indiferentes a todo asunto humano que les traería desdicha. De ahí que no se les debe tener miedo a aquellos que les importa muy poco lo que hacemos. Ya, insisto otra vez, esto de repente nos cuesta a nosotros creer porque nosotros, los católicos, los cristianos, tenemos la idea de un Dios interventor, un Dios que sí se mete en nuestro destino pero incluso también lo entendemos mal de repente, ¿eh? Porque ahorita vamos a ver en la filosofía medieval cómo, por ejemplo, Agustín de Hipona destaca el libre albedrío, ¿eh? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Pero igual tenemos la idea de que Dios no manda a su Hijo, nos salva, nos protege, o sea, se mete en nuestras vidas, ¿no? En cambio, en esta época, ¿ya? No estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de otro tipo de religiones y hasta mitología, ¿no? No, pues no hay tal cosa, ¿ya? Para ellos, los dioses tienen su vida y les importa muy poco lo que hagamos o no. Entonces, eso de tenerles miedo o rogarles no es necesario, ¿ya? ¿Qué más? También nos cura del miedo a la muerte, en la medida que entendamos lo siguiente, que la muerte es insensibilidad total. Nadie va a sentir que está muerto, pues al morir nuestro cuerpo y alma se disolverán, ¿ya? Eso dice Epicuro. Mira, cuerpo y alma, ¿ya? Entonces no hay por qué tenerle miedo a la muerte. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Demostrar que el placer es fácil de conseguir. Eso también permite la filosofía. Te demuestra que el placer es fácil de conseguir. Para
una buena elección de los placeres solo basta dejarse llevar por la razón, ¿no? Y eso implica nada de excesos. ¿Qué más? También la filosofía te permite demostrar que el dolor es fácil de superar. Por lo dicho anteriormente, ¿ya? El dolor se evita y supera satisfaciendo mesuradamente únicamente los deseos naturales. Es que a veces tú sufres pues porque, digámoslo así, te has creado necesidades y deseos que no son tales, pues no son naturales, ¿no? La riqueza, por ejemplo, la fama, por ejemplo, la necesitas, realmente lo necesitas, ¿ya? Entonces, a la medida que tú entiendas eso, vas a ser feliz, ¿ya? ¿Necesitas necesariamente esa ropa de marca, ese auto? No lo necesitas. Entonces, en la medida que entiendas eso, vas a ser feliz, pues, ¿ya? Entonces, a ver, resumiendo, para los hedonistas, la felicidad se alcanza con el placer, porque es natural que el hombre busque placer y busque evitar dolor, ¿ya? El tema es que hay que saber elegir los placeres adecuados, placeres duraderos, ¿ya? No placeres momentáneos que a la larga te van a traer el dolor. ¿No? Te puse algunos ejemplos de placeres momentáneos que te van a traer dolor. Por ejemplo, el alcohol, las drogas podrían traerte un placer momentáneo, pero a la larga te van a traer un gran dolor, ¿no es cierto? Entonces, no es placer, pues hay que saber elegir los placeres. ¿Ya? Eso plantea el hedonismo y Epicuro específicamente. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Me dicen, por favor. Si no, para puntualizar. A ver, de repente me he dispersado mucho, entonces, pero ahorita estoy tratando de puntualizar con esta síntesis. ¿Se entendió? Muchachos, a ver. Sí, profe, todo claro. Gracias, muy amable. Si a veces me disperso demasiado, voy a tratar de puntualizar, ¿ya? Muy bien, a ver. Es que me emociono yo. A ver, chicos, ahora vamos a ver el estoicismo. Entonces, a ver, si para el cinismo la felicidad se alcanza, ¿no? Dejando de lado los convencionalismos humanos, ¿ya? Reglas en exceso, leyes en exceso, etcétera, y para el hedonismo la felicidad consiste en saber elegir los placeres. ¿Ya? Para el estoicismo, la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza. ¿Ya? Ese es el estoicismo. ¿Ya? Hay que resignarse ante el orden de la naturaleza. Su fundador es Zenón de Sitio. Otros destacados, ya romanos, son Séneca y Marco Aurelio. Te explico primero el estoicismo. Ya mejor así lo presento primero. A ver. A ver, chicos. Entonces, para el estoicismo dice, la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza. O sea, las leyes de la naturaleza no van a cambiar, ¿ya? Las leyes de la naturaleza no cambian. Entonces el hombre sabio se resigna, entiende esas leyes de la naturaleza, entiende que no van a cambiar y se resigna. En cambio, el ignorante sufre porque no se resigna. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la edad, muchachos, el tiempo pasa, el tiempo es inexorable. Es una ley natural que nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Eso es natural. El hombre sabio lo entiende y dice, por ejemplo, ya tengo 50 años, ya soy maduro, claro, ya tengo mis arrugas, mis patas de gallo, es normal, pues es parte ¿no? Es parte de la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, lo acepto. ¿Y voy a morir? Sí, voy a morir en algún momento. En cambio, el ignorante, no, ya está preocupado. Que porque envejezco, que no debería envejecer, que cómo hago, que me hago la cirugía plástica, que, ¿no es cierto? ¿Ya? O que una crema, ¿ves? O sea, va a sufrir en vano cuando eso es natural, ¿ya? O igual de repente con el clima, ¿no? Que está haciendo mucho frío. O sea, ahora se queja de frío, en el verano se queja del calor, y eso haría el ignorante. En cambio, el sabio, según el estoicismo, se resigna. ¿Qué voy a quejarme si es lo natural, ¿no? Que haya un verano y haya un invierno, ¿no? Y en medio hay estaciones como la primavera y el otoño. Es normal, es natural. ¿A qué quejarme? ¿Ya? Ese es el estoicismo, ¿ya? Entonces, resignarte ante el orden natural, ¿ah? Ojo, ojo, ante las leyes de la naturaleza, eso es lo que propone Zenón de Sitio, ¿ya? Muy bien. En el ámbito nociológico, en el tema del conocimiento, llegamos a conocer, dice, cuando comprendemos las representaciones que elaboran los sentidos, ¿ya? Es decir, la información entra a través de los sentidos, pero requerimos una especie de lógica, razonamiento para ordenar esa información. ¿Ya? Es en ámbito nociológico. En cuanto a la física, ellos sostienen que la naturaleza es Dios. Eso se llama panteísmo, ¿se acuerdan? ¿No? Para ellos Dios y la naturaleza es lo mismo. ¿Ya? Por eso dice que hay que resignarnos, pues, a la naturaleza, que es Dios. ¿Ya?
Dice, posee un orden debido a una ley o inteligencia racional que está dentro del mismo mundo. Todas las cosas del mundo están ordenadas según la ley de la naturaleza. ¿Ya? Pues es inevitable, ineludible, inexorable si tú quieres. ¿Ya? Ética. Entonces, en términos éticos, el hombre es un ser natural como los animales y plantas. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso también está regido completamente por ese orden natural, pues, ¿ya? Luego es sabio que quien reconoce con calma esto y acepta el destino sin luchar contra ello, ¿ya? Ese es el sabio, ¿ya? ¿Quién es sabio? Aquel que reconoce con calma, con serenidad esto, pues, ¿ya? Esto de que no podemos sustraernos de las leyes de la naturaleza, tenemos que aceptar tal como son nomás, ¿ya? No luchar contra ello. ¿Ya? De ese modo, los sabios poseen tranquilidad en el alma, otra vez ataraxia, ¿no? Indiferencia entre el dolor y el placer. Ya, mira, acá este ya se va a este extremo, ¿no? Entonces, indiferencia entre el placer y el dolor. ¿Por qué la indiferencia entre el placer y el dolor? Porque es inevitable, pues. Ya, por ejemplo, por decirte, ¿no? A ver, es inevitable que, no sé, a los 60 te comienza a doler las articulaciones, la espalda, la columna, ¿no? Te enfermas. Es natural. Entonces, no depende de tu buen o mal deseo, es algo natural, hay que resignarse. ¿Ya? Entonces, hay que tener control sobre nuestros deseos, eso se llama autarquía. Sí, ¿alguien quería participar? A ver, ¿algo? No, se le prende el micro, no más parece, ¿no? Ya, bueno, ese es el estoicismo entonces. La felicidad la vamos a alcanzar cuando nos resignemos ante el orden de la naturaleza, o si tú quieres, al destino, así le llaman ellos, ¿ya? También hablaban de ellos, de resignarse ante el destino. ¿Saben cuál es el problema con el estoicismo? Si ustedes quisieran, es que, a ver, hay leyes naturales, pero también hay leyes sociales, ¿no? Por ejemplo, algunos en estoicismo cometen ese error. Entonces, algunos, por ejemplo, son estoicos, pero en temas sociales, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a ver, hay mujeres que dicen, todos los hombres engañan. Ya, todos. Algún día te han engañado. Entonces ya se resignaron. Solamente hay que buscar uno que te engañe, pero que no se vaya de la casa y te deje las tarjetas de crédito. ¿No es cierto? Incluso hay hasta, ay, ustedes son muy chiquitos realmente para saber estas cosas, pero hay mujeres que tienen hasta sus dichos, ¿no? Bueno, las demás son las capillas, yo soy la catedral, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero están partiendo de aceptar que esto es así, si esto no va a cambiar, ¿no? Y es que es natural en el hombre ser infiel, y eso no es cierto, ¿no? Es un tema social, esto es un tema de aprendizaje, es un tema ético, ¿eh? Igual en política, ¿no? Un estoico de repente podría pensar, todos los políticos roban, eso es inevitable. Lo único que me queda es escoger al que robe menos, ¿no? O uno que robe aunque sea, pero que haga obras, pues. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo Fujimori en los 90, ¿no? Que importa que robe contra que haga obras, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, ese es un estoicismo ya extremo, ¿no? Ya pasó del ámbito natural al ámbito social. Creer que, por ejemplo, el hombre es infiel por naturaleza o que el político es corrupto por naturaleza, ¿no? Ya son extremos del estoicismo, ¿ya? Pero nos sirve para graficar estas posturas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre estoicismo, muchachos? O si está todo claro, por favor, también díganmelo, ¿ya? Para estar tranquilo. ¿Se entendió? Profe, Sí, ¿podría sí. explicar por favor otra vuelta? Me he confundido. El estoicismo, ¿sí, Sí. no? Ya, claro, muy bien. Entonces, miren, para el estoicismo, la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza, ¿ya? O sea, la naturaleza que es Dios, ¿ya? No se olviden, para ellos no tienen una postura panteísta, ¿ya? La naturaleza que es Dios tiene sus leyes que no cambian, ¿ya? Son eternas, siempre va a ser así. Entonces, el hombre sabio lo que tiene que hacer es entender a esa naturaleza y resignarse ante ella, ¿ya? Por ejemplo, te decía, es natural, es normal, ¿ya? Que el clima cambie. El hombre sabio se resigna porque es natural, ¿no? ¿De acuerdo? Verano, ¿no? Otoño, invierno, primavera, otra vez verano, y ya. Ese ciclo, por ejemplo, es una ley que se va a cumplir siempre. Un ignorante se quejaría de que hace mucho calor o mucho frío, se lamentaría, ¿no? En cambio, un sabio diría, ¿qué te lamentas si eso no va a cambiar? ¿Qué te queda? Resignarte. Esa es la palabra clave en el estoicismo, ¿ya? La resignación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro, por ejemplo, ya. El tema de la edad, te decía, ¿no? Es pues, natural que todos, ¿no? Nos desarrollemos, o sea, ya, nacemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Eso es el ciclo de la vida. Eso también es inevitable, ¿ya? Un sabio, dice el estoicismo, ¿qué haría? Se resigna, ¿ya?
En cambio, un ignorante se lamentaría. Uy, ¿por qué estoy envejeciendo? No quiero envejecer. Quisiera quedarme en esta edad toda la vida. Pero eso es tonto, pues porque eso no es posible. ¿Ya? Es algo ineludible, algo inevitable, el envejecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que resignarse. ¿Ya? Entonces, la palabra clave en el estoicismo es la resignación. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿se entendió? Sí, profesor. Ahí está, listo. Y en el hedonismo la palabra clave, ¿cuál sería? El placer, ¿no? El placer. Y en el cinismo la palabra clave sería el rechazo a los convencionalismos. El convencionalismo sería la palabra clave, ¿no? ¿Ya? Listo. Llegamos al escepticismo, ¿ya? A ver, este término de repente te suena ya, escéptico. El escéptico es aquel que cree que el hombre no puede alcanzar la verdad. Ese es el escepticismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, mira, si el hombre no puede alcanzar la verdad, porque la realidad es indeterminada, es inconmensurable, o sea, la realidad, ¿ya? Es tan grande es la realidad, ¿ya? Que el hombre no puede conocerla, no va a poder conocerla. Entonces, el hombre sabio entiende esa limitación. Entonces dice, yo como ser humano no voy a poder conocer, ¿ya? Todo. Entonces, me resigno. Es más, no voy a poder conocer nada. Todo lo que conozco es aproximado, pero equivocado, ¿no? Entonces, el hombre sabio, ¿qué hace? Acepta la duda, acepta que el hombre no puede conocer. En cambio, el ignorante sigue buscando verdades que nunca va a poder alcanzar y sufre por eso, sufre. Entonces, ¿qué te recomienda un escéptico como Pirrón de Elis? Lo mejor es suspender el juicio, es decir, dejar de elaborar conocimientos sobre el mundo. A ver, déjame explicarte aquí algo. ¿Qué es suspender el juicio? Tienes que entender que en términos nociológicos, un juicio, es un enunciado aseverativo que afirma o niega algo, ¿ya? Y las leyes de las ciencias se expresan a través de juicios. Por ejemplo, si yo digo, la Tierra es redonda, eso es un enunciado aseverativo, estoy afirmando algo. ¿Ya? La Tierra es redonda, eso es un juicio. O también puede ser un enunciado que niegue algo, ¿no? La Tierra no es plana, eso es otro juicio. ¿Ves? ¿De acuerdo? ¿Ya? O yo digo, los metales se dilatan con el calor, ese también es un juicio. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces las ciencias se expresan así a través de juicios, ¿ya? Las leyes son juicios, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué te dice Pirrón de Elis y los escépticos? Ya, hay que suspender el juicio, o sea, dejar de hacer tales afirmaciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar. El hombre se equivoca. ¿Ya? Esa es la postura del escepticismo entonces. Entonces, según el escepticismo, la felicidad se alcanza mediante la suspensión del juicio, es decir, sin elaborar conocimientos sobre el mundo. Ya tenemos aquí como máximo representante a Pirrón de Elis. Mira lo que dice él, ¿ah? Las cosas son totalmente indeterminadas e inconmensurables. Indeterminadas es que no podemos predecir qué va a pasar, eso es indeterminado, no podemos determinar qué son ni cómo actúan, ¿ya? Inconmensurables, o sea, no podemos medirlas, no podemos calcularlas, ¿ya? Así dice, ¿no? Tanto es así que dice que mientras más las queremos conocer, nos presentan más propiedades y cualidades. No sé si te ha pasado eso, hijo, que cuando más sabes, más dudas tienes, ¿no? Ya, eso es lo que plantea Pirrón de Lis. Por tanto, dice, no podemos conocerlas tales como son cabalmente, ¿ya? Comprender esto perturba al hombre, lo inquieta en ese deseo de querer saber la verdad. De ahí que lo recomendable es no opinar, suspender el juicio sobre las cosas. O sea, el escéptico lo que te plantea es no hagas ciencia, no hagas filosofía y así vas a estar más tranquilo. Porque si tú haces ciencia, haces filosofía, te preguntas cosas de las cuales no vas a tener respuesta y sufres pues, porque te das cuenta de que quiero saber y no puedo. ¿Ya? Ese es el escepticismo. A ver, dígame si se entendió. Si no, les explico un poquito más. A ver, muchachos. Profe, Sí, la sí. suspensión del juicio siempre se va a referir en cuanto a ese tema de querer saber más sobre la Tierra, o sea, No, no, sobre no, asteroides sobre o cualquier cosa, sobre todas las cosas del otro, mundo. otro ejemplo se podría poner. Ya, a ver, te lo explico así. Mira, un escéptico actual, por ejemplo, ya, te diría así. El hombre es como un chimpancé, ¿ya? Frente a un libro de trigonometría, por ejemplo, ¿ya? Te pregunto, ¿el chimpancé va a poder entender la trigonometría?
No, por mucho que se esfuerce, no va a poder, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Dejar de lado, ¿para qué me preocupo eso? ¿Para qué me sirve también? No, no, ya. Ya, eso tiene que ser el mundo. Ya, igual es el hombre frente a los misterios del universo, para que me entiendas mejor. En esa época no se hablaba pues de galaxias, universos, ¿no? Ya, ya, pero el hombre frente a los misterios del universo, incluso acá, del mundo mismo, ¿no? Incluso frente, ya, es como un chimpancé frente a un libro de física nuclear, o sea, no lo va a entender, ¿ya? Entonces, el hombre sabio entiende eso, que el hombre no puede entender lo que pasa realmente, ¿ya? Entonces, lo mejor es suspender el juicio, o sea, no emitir opiniones, no emitir juicios, no afirmar cosas, ¿ya? A lo más tú podrías decir, a mí me parece, creo, pero no podrías afirmar categóricamente cosas porque lo más probable es que te equivoques. ¿Ya? A ver, ya no hablemos de los misterios del universo, ¿no? Que por ejemplo el hombre no lo conoce. Hablemos de la vida misma, por ejemplo, ¿no? De la vida misma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, qué es la felicidad? El hombre realmente hasta la fecha no sabe exactamente qué es. Hay tantas posturas, por ejemplo, qué es el éxito, ¿no? El hombre mismo no lo entiende, no sabe, ¿no? Y así, entonces, sobre cualquier cosa. Incluso, ¿qué es la existencia misma? ¿No? Es más, ¿qué cosa es ser humano? ¿Qué cosa es hombre? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Ves? Entonces, el hombre realmente, si tú te pones riguroso, no puede conocer ya con certeza las cosas, ¿cierto? Siempre está con la duda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar esa duda y no emitir juicios, ¿ya? Porque lo más probable es que te equivoques. Entonces, el hombre se angustia tratando de alcanzar verdades que no puede alcanzar simplemente. Lo recomendable es dejar de buscar esas verdades. O sea, el escéptico te diría, no hagas ciencia, no hagas filosofía, pero solamente vas a sufrir, ¿no? Acepta que no puedes conocer y deja de emitir juicios. Eso te diría el escéptico. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, ahorita en política, ¿no? Ay, que no que lo, pero Castillo es comunista o no lo es, no, pero que Keiko es corrupta. Entonces, ya, no nos ponemos de acuerdo, no podemos alcanzar la verdad, diría un escéptico, ¿no? Entonces, mejor la abstención es lo mejor. No opinar porque te vas a equivocar. Vas a decir algo, después te vas a dar cuenta que te vas equivocada, ¿no? Ya sea a favor o en contra. No digas nada. Ese es el escepticismo. Suspender el juicio es eso, no decir nada, ¿ya? Porque te vas a equivocar. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer, suspender el juicio. Eso es lo que propone el escepticismo. No te olvides que escéptico implica, escéptico es aquel que cree que el hombre no puede alcanzar conocimientos. El hombre tiene sus creencias, eso sí, sus creencias, claro. Pero son eso, pues son creencias, son opiniones, pero no es conocimiento verdadero lo que el hombre tiene en la cabeza. Solamente son eso, creencias, opiniones, deseos. ¿Ya? Pero no es la realidad, porque el hombre no puede conocer la realidad. ¿De acuerdo? ¿Así se entendió? Sí, profesor, ahora sí, gracias. Ya, hijita, no hay problema. Y el neoplatonismo es, digamos así, más sencillo, aunque es más idealista, ¿no? El neoplatonismo, a ver, estos son continuadores de las posturas de Platón, pues, ¿no? Plotino es el más destacado acá, ¿ya? Plotino. Ellos van a plantear que la felicidad se alcanza mediante un encuentro, perdón, místico, llamado éxtasis con Dios, ¿ya? Así es, ¿ya? Así es sencillo. La felicidad se alcanza mediante un encuentro místico, o sea, éxtasis con Dios. A ver, acá déjame explicarte dos cositas. Entonces, la felicidad es cuando el hombre se encuentra con su creador, ¿ya? Toma contacto con su creador. Esa es la felicidad, ¿no? O sea, tomar contacto con Dios, ¿ya? Pero ¿cómo se logra ese contacto? Pues no a través del uso de la razón, ¿ah? No, la razón, el intelecto no bastan, no. Es más un acto así de fe, ¿no? Al cual ellos van a llamar éxtasis, ¿ya? A eso se refiere Plotino, ¿ya? A ver, veamos un poquito más en detalle esto. El neoplatonismo es una especie de platonismo exagerado, en la que hay una rígida distinción entre lo místico, mira, lo racional y lo sensible. Esta actitud se muestra en el caso de Plotino, quien diseña una realidad que presentamos en el siguiente cuadro. A ver, ¿ya? En primer lugar tenemos a Dios. A Dios le llama uno, así le llama Plotino a Dios, ¿ya? Le llama bien uno o bien absoluto también le llama, ¿ya? Este es captado por una experiencia mística llamado éxtasis, ¿ya?
En cambio, todo lo demás sí se capta con la razón o los sentidos. A Dios no, porque Dios está más allá de la razón y los sentidos, ¿ya? Es evidente que a Dios no lo puedes captar con los sentidos. Dios es espíritu, no se puede captar con los sentidos, y eso es evidente, pero tampoco con la razón e intelecto, sino con algo superior que se llama éxtasis. Y es una especie de fe, intuición. Es lo que muchos católicos dicen, pues no sé, ya, yo de repente no lo he visto, pero yo lo siento dentro de mí, ¿ya? Ese es el éxtasis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces a Dios uno es captado por la experiencia mística o éxtasis. En cambio, el mundo que nos rodea, se capta con los sentidos y la razón. El alma del mundo, o sea, el espíritu, ¿no? Estas son las formas también que propuso Platón, ¿se acuerdas? Las formas, ¿no? El bien, la justicia, ¿no? Eso no es material, por ejemplo. Ya, todo eso se capta con la razón e intelecto. Pero a Dios se le capta a través del éxtasis, ¿ya? A ver, acá te resume esto, te explica mejor. Dice, Dios está más allá de todo lo existente y comprensible. Por eso, llegar a Él no es posible ni siquiera por la razón, sino por una misteriosa experiencia irracional llamada éxtasis. ¿Ya? Eso es lo que propone Plotino. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Se entendió el neoplatonismo entonces? La felicidad, a ver, quédate con esto al menos. La felicidad se alcanza con un encuentro místico con nuestro Dios. Esa es la verdadera felicidad a la que debemos aspirar. ¿Ya? Eso es lo que dice Plotino. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? ¿No hay dudas? Ya está. Ya, entonces a ver. Hay un resumen igual, ¿no? Pero a ver, igual acá. A ver, entonces el cinismo dice que la felicidad se alcanza mediante el rechazo a todo convencionalismo humano, ¿ya? El hedonismo dice que la felicidad se alcanza sabiendo escoger los placeres, ¿ya? El estoicismo dice que la felicidad se alcanza resignándote ante el orden o las leyes de la naturaleza. El escepticismo dice que la felicidad se alcanza con la suspensión del juicio, ¿ya? Es decir, sin elaborar conocimiento sobre el mundo. Y el neoplatonismo dice que la felicidad se alcanza mediante un encuentro místico con Dios. ¿Ya? Ahí están las posturas acerca de la felicidad. ¿Ya? Listo. Si no hay preguntas, porque vamos a entrar a la filosofía medieval ya. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, continuamos entonces. Si no las hay, continuamos. Ya, ahora vamos a ver la filosofía medieval. ¿Ya? A ver, bueno, acá el tema central o interés principal es Dios, ¿no? Por eso se le llama teocentrismo. Teo, Dios, centrismo, el centro es Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Y la filosofía medieval además comprende dos momentos, ¿ya? La patrística y la escolástica. ¿De acuerdo? Un tema importante en la filosofía medieval es el problema de las dos verdades. A ver, mucha atención acá. ¿Cuáles son las dos verdades? La fe y la razón. Esas son las dos verdades. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la relación entre fe y razón? Para algunos, fe y razón se oponen. Para otros, se complementan, siempre y cuando la fe mande, ¿no? Por ejemplo, Agustín de Hipona te va a decir, la razón es sierva de la fe, ¿ya? Es sierva, es esclava de la fe, ¿cierto? Otros te van a decir que ambos son dos caminos distintos, pero para llegar a una misma verdad. Eso lo va a decir Tomás de Aquino, por ejemplo. Fe y razón son dos caminos para llegar a la misma verdad. Pero repito, también hay quienes se oponen y dicen que no, razón y fe son opuestos, ¿ya? Por eso el tema central es, en la filosofía medieval es ese justamente, el de fe y razón, ¿ya? Verdad de fe alcanzada mediante la religión y verdad de razón alcanzada con la ciencia y la filosofía. La pregunta es, ¿qué relación hay entre ambas? ¿Se complementan? ¿Se oponen? ¿De acuerdo? Son cosas totalmente distintas, ¿ya? Esas son las preguntas que van a surgir en este periodo. Ya, empecemos con la patrística, chicos, ¿ya? A ver, también llamada época de los padres de la iglesia, de viene patrística, de padres, pues padres de la iglesia, ¿ya? Son intelectuales cristianos que vivieron durante los primeros siglos del cristianismo. Estamos hablando de los siglos 5 al siglo 7 de nuestra era, ¿de acuerdo? ¿Ya? Características de este periodo de la patrística, mucha atención,
¿ya? Tiene por objetivo fundamental y defender argumentativamente la doctrina cristiana, ¿ya? Ese es el tema. O sea, no es que cualquier sacerdote es filósofo, ¿ya? No, 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 no. Porque lo que van a utilizar ellos es la argumentativa, van a utilizar la razón para fortalecer la doctrina cristiana. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos que van a tratar de probar a través del uso de la razón que Dios existe. ¿Te das cuenta? Porque hay quienes se oponen a eso, hay quienes dicen, no, 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 ¿qué vas a probar? Es un acto de fe, la razón no tiene nada que ver. Pero en cambio, varios de ellos van a tratar de probar, usando la razón, ¿ya? Que sí, pues existe un Dios, ¿ya? Otra característica acá, mucha atención con esto que viene acá a continuación. En la patrística hay una gran influencia de Platón, ¿ya? Luego vamos a ver que en la escolástica, en cambio, la influencia es de Aristóteles. Pero en este periodo, aquí de la patrística, en la primera etapa de la filosofía medieval, ¿ya? Todos están bajo la influencia de Platón, ¿ya? Platón, ¿ya? ¿Te acuerdas? El idealismo de Platón, ¿ya? Muy bien. Ahora, los filósofos de este periodo van a ser agrupados según la lengua con la que ellos escribían. Pues tenemos a los padres griegos, aquí están Justino, Clemente, Orígenes, Crisóstomo, entre otros. Y los padres latinos, ya está Tertuliano, Ambrosio y Agustín de Hipona, que es el más importante de acá de la patrística, ¿ya? A ver, veamos algunas ideas de ellos, ¿ya? Justino dice que el cristianismo es la verdadera filosofía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay varias filosofías, ¿no? El hedonismo, el epicureísmo, el cinismo, ya, pero esas son erradas. La verdadera filosofía es el cristianismo, dice Justino, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Eso en su momento debe haber causado gran revuelo, ¿no? Porque para algunos no, el cristianismo no es una filosofía, es una religión, ¿no? Pero para Justino ya es tan coherente que es una filosofía, pues. Orígenes dice, en cambio, que la Biblia debe interpretarse de manera alegórica, ¿ya? No literal, porque si no, no vas a comprender, ¿ya? Por ejemplo, no sé, yo recuerdo cuando era todavía niño, una vez le pregunté al sacerdote, ¿no? Al padre de la parroquia donde yo asistía, ¿no? Le pregunté, ¿no? Pero, si todos venimos de Adán y Eva, ¿cómo se explica, pues, no, las diferencias raciales, ¿no? ¿Cómo explicas a los asiáticos, africanos, andinos? ¿Cómo explicas eso? Entonces recuerdo que el sacerdote me decía esto que dice acá, ¿no? No, que tienes que interpretar de manera alegórica. Esa es una leyenda nomás, lo de Adán y Eva es una leyenda, que no es la verdad. Es una leyenda, me decía él, ¿no? Es una leyenda para explicar que Dios ha creado a todos y cada uno de los hombres, me decía. No lo interprete literalmente, pues, ¿no? ¿Ya? Porque si no, por ahí vas a salir con que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo y ya te confundes, ¿no? Luego, Tertuliano es más radical. Mira lo que Tertuliano dice, ¿eh? Creo porque es absurdo. O sea, Tertuliano dice, yo no creo en la razón, al contrario, creo en lo absurdo cuando se trata de Dios. ¿Por qué? Tertuliano te diría esto, a ver, ¿un milagro es algo racional o algo más bien que rebasa lo racional, rebasa las leyes de la naturaleza? Pues se llama milagro, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo vas a querer utilizar la razón para explicar un milagro o actos de Dios? Al contrario, más bien cuando algo es más absurdo, más yo creo que es obra de Dios, diría Tertuliano, ¿ya? Pues Tertuliano dice así, ¿no? Creo porque es absurdo. La razón es totalmente contraria a la fe, ¿ves? Este es más radical, ¿ya? Además de peligrosa, porque es fuente de confusión, herejías, incluso decían ellos, ¿ya? La verdad y la fe se aceptan de por sí, de manera irracional. Entonces, para Tertuliano es absurdo querer utilizar la razón, los argumentos para probar la existencia y los actos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente son contrarios, razón y fe. ¿Ya? Eso iría Tertuliano. Agustín de Hipona, este es el más importante de este periodo, ¿ya? ¿Qué cosa plantea o propone a Agustín de Hipona? ¿Ya? Bueno, primero es el autor, tienes que tú acordarte de La ciudad de Dios contra los maniqueos y confesiones, ¿ya? Son las obras de Agustín de Hipona, ¿ya? A ver, él propone la teoría de la iluminación y él dice, creo para entender. Acá atención con esto, ¿eh? Creo para entender, ¿ya? Es que él sí cree que hay relación entre razón y fe, ¿ya? Sí hay relación entre la razón y la fe, pero ¿quién manda? La fe manda. La razón tiene que seguir a la fe. Si la razón se sale de la fe o la contradice, entonces la razón está mal, porque la fe es superior, ¿ya? Por eso él te llega a decir, creo para entender. Tú primero tienes que creer para comprender. Si tú no tienes fe, creer es tener fe. Si no tienes fe, va a haber muchas cosas que tú no vas a poder entender.
Eso dice Agustín de Hipona. ¿Ya? Y te explico un poquito más esta teoría de la iluminación, ¿ya? Dios ilumina al alma humano con sus verdades. Por ejemplo, ¿qué verdades son las de Dios? Que existe, que envió a su Hijo, etcétera. Ya. Esas verdades, ya con esas verdades Dios ilumina al hombre. Y nosotros los hombres los aceptamos por fe. Pero también tenemos el don de la razón también, ¿no? Luego, la tarea de la razón es defender las verdades dadas por Dios de los ataques de los herejes y ateos. Esa es la teoría de la iluminación, ¿ya? Entonces tenemos que la fe es lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Dios nos ha dado, está en nuestra alma la fe, porque Dios nos ha dado eso. Pero también tenemos razón, ¿ya? Y la razón, ¿qué hace? Simplemente va a ayudar a defender esa fe que ya tenemos en el alma, porque Dios la puso allí. Esa es la teoría de la iluminación. Listo. A ver, dígame si se entendió la teoría de la iluminación, por favor, o lo anterior también. Sí, Claro, profe. De acuerdo. Listo. Contra los escépticos. Ya, mira lo que dice contra. ¿Te acuerdas del escepticismo, no? Creer que no se puede alcanzar verdades, ¿no? Incontrovertibles, incuestionables. Agustín de Hipona está contra los escépticos. Quiere decir que para Agustín de Hipona sí es posible alcanzar conocimientos. Y mira cómo lo va a sustentar. ¿Eh? Dice, es posible hallar verdades, pese a que a veces dudamos o nos equivocamos. ¿Ya? La duda imposible, perdón, la duda absoluta es imposible. Pues incluso si dudo de toda idea, mi duda me lleva a la certeza de que soy alguien que duda. Es decir, que yo existo. Por lo tanto, si dudo, existo. Valor sum es si duda, existo. Ahora te explico un poquito más esto. A ver. Pongamos en el caso extremo, diría Agustín de Hipona, que yo dudo de todo, ¿ya? Dudo de todo, ¿de acuerdo? Dudo de todo, ¿ya? Dudo hasta de mi propia existencia, ¿ya? Vamos a ver. Pero en ese momento yo me pregunto, ¿pero quién está dudando? Yo, pues. Entonces, por lo menos, aunque dude hasta de mi propia existencia, yo sé que existo porque alguien tiene que dudar y ese alguien que duda soy yo, pues. Por lo tanto, él dice, si dudo, entonces yo sé que existo. Entonces no existe la duda absoluta, repito, no existe la duda absoluta porque incluso cuando dudo de todo, hasta de mi propia existencia, en ese momento más bien con esa duda de mi propia existencia yo sé que existo. ¿Por qué? Porque ya, a ver, ahí está, la duda, pero la duda no puede existir en el aire, pues. Alguien está dudando. ¿Quién es ese alguien? Yo. Ah, entonces si dudo, yo sé que existo. ¿Ya? Esa es la teoría de, o la propuesta de Agustín de Hipona. Se parece mucho a la de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, dice Descartes. Es muy parecido. ¿Ya? No sé si se entendió. La duda no puede existir sola, pues esa duda es de alguien y ese alguien soy yo. Entonces, si existe la duda, existe ese alguien que soy yo. Entonces, más bien la duda prueba de que yo existo. ¿Está bien? Esa es la postura de Agustín de Hipona. ¿Se comprendió, muchachos? A ver. ¿Sí? Ya, cualquier duda consulten, ¿ya? Otra cosa que plantea Agustín de Hipona es que Dios crea el mundo de la nada, junto con el tiempo. Esto se le llama creación ex nihilo, ¿ya? A ver, te explico. Le preguntan a Agustín de Hipona, ¿no? Ya, Dios creó el mundo, ya. Y antes de crear el mundo, ¿qué cosa hacía Dios? ¿A qué se dedicaba? ¿Ya? Entonces Agustín de Hipona dice que esa pregunta es absurda. ¿Por qué es absurda? Porque no había un antes, pues. Lo que pasa es que cuando Dios crea al mundo, también crea el tiempo. O sea, cuando Dios crea el espacio, también crea el tiempo. Quiere decir que antes no había espacio, ¿ya? O el universo conocido, pero tampoco existía el tiempo. Entonces, no existía el tiempo. Entonces, ¿cómo vas a preguntar antes? No había un antes. Digamos que Dios era un presente continuo, ¿no? Así presente, no existe el pasado. ¿Ya? Eso se llama creación ex nihilo. Y esto es importante porque si tú ves en la mitología u otros dioses, estos aparecen cuando ya existe un universo. Por ejemplo, Zeus, ¿no? Aparece cuando ya existía el, ¿no? el espacio y también el tiempo, pues Cronos, su padre, ya existía ya, ¿no es cierto? En cambio, en el caso del Dios cristiano, es todopoderoso porque antes de él no había nada, nada, nada. Y cuando digo nada, me refiero a que no había ni espacio ni tiempo, porque Dios es el que crea todo, tanto el espacio como el tiempo. ¿Ya? A eso se refiere con la creación ex nihilo, que Dios crea el mundo de la nada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ya. ¿Qué más? Contra los maniqueos y la teoría de la jerarquía de los seres. ¿Ya? A ver, para los maniqueos hay una especie de un nivel similar entre los seres, ¿no? En cambio, para Agustín de Hipona no, hay una jerarquía,
¿ya? Donde, por ejemplo, los animales son superiores a las plantas, ahora, pero los hombres son superiores a los animales. Sin embargo, superiores a los hombres, ¿quiénes son? Los ángeles. Y encima de los ángeles, ¿quién está? Dios. Entonces existe una jerarquía de los seres, ¿ya? Eso es lo que dice Agustín de Hipona. ¿Qué más? Esto también es muy importante. Ahora acá presten mucha atención. ¿Ah? Para Agustín de Hipona, el mal supremo no existe. El supremo mal no existe. A ver, la filosofía oriental y el yin y el yang, ¿no? Y el bien y el mal están al mismo nivel, ¿no? El bien y el mal. No, en el cristianismo no es así, ¿ya? El supremo bien sí existe. ¿Quién es el supremo bien? Dios. Pero el supremo mal no existe, no hay tal. Entonces, ¿qué es el mal? El mal es simplemente la ausencia del bien. Eso dice Agustín de Hipona. Por ahí de repente has visto algún video que le atribuyen a Albert Einstein. Ese no es de Albert Einstein, este es de Agustín de Hipona, ¿no? Qué es el mal? Es la ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de la luz, simplemente, ¿ya? Pero no es pues que la oscuridad pueda vencer a la luz, igual el mal no puede vencer al bien, ¿ya? Entonces, el supremo bien sí existe, es Dios, pero el supremo mal, o sea, alguien que esté a su nivel, no existe, no existe, ¿ya? En la medida que los entes, o sea, los seres, se encuentran más lejos de Dios, se hacen más malos, si tú quieres, ¿ya? Pero no es que tengan un poder similar al de Dios el mal, no es cierto. ¿Ya? Entonces, leamos lo que dice acá, a ver. Lo que hay en las cosas es la ausencia del bien. En la medida que los entes se encuentran más lejos de Dios, se hacen más malos. Dios es el supremo ser y bien. Y como es el ser, existe necesariamente. El opuesto al supremo ser y al bien sería el no ser, el supremo mal. Pero el supremo ser bien existe. Entonces, el no ser o el supremo mal no existe. Ya, esa es su argumentación, pero a ver, tú quédate con esto, ¿ya? Existe el supremo bien que es Dios, ¿ya? Y el mal simplemente es la ausencia del bien. El mal es simplemente alejarte de Dios, ¿ya? Entonces no es pues de pronto que el diablo se mete en ti, ¿ya? No tiene ese poder. El hombre decide alejarse de Dios y esa es la fuente del pecado. También te va a decir más adelante Agustín de Hipona, ¿ya? Entonces, el pecado, ¿a qué se debe? O el mal, el pecado o mal moral se debe a la libertad del alma humana. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo que pasa es que Dios es perfecto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir perfecto? Que es libre. Y así ha creado al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con libertad de elegir. Los animales no eligen, ¿eh? Los animales se guían por sus instintos. En cambio, el hombre sí elige. Ha sido creado igual que Dios, a su imagen y semejanza, es capaz de elegir. Entonces el hombre puede elegir alejarse de Dios. Así surge el pecado. En resumen, el pecado es producto de la libertad humana, producto del libre albedrío. Ese es el pecado. ¿Ya? No es que el diablo se mete dentro de ti. ¿Ya? No, es tu decisión. Finalmente tenemos la teoría del providencialismo. Providencialismo, digamos que Dios ya, ¿ves? Te das cuenta, acá es un Dios bastante interventor. Dios ya planificó todo ya, porque Dios todo lo sabe. Sabe que el hombre va a pecar, va a fallar. Entonces, frente a eso, él ya tiene un plan. Ese es providencialismo. ¿Cuál es su plan? Mandar a su hijo para salvarnos, ¿no? Ya lo hizo una vez, ¿no es cierto? Ahora, igual la humanidad, ¿no? Nuevamente se ha pervertido. Entonces va a tener que mandarlo por segunda vez, ¿no? Para juzgarnos a los vivos y a los muertos. Esa es la teoría del providencialismo. Es una especie de destino que ya está trazado ya. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta a ver sobre Agustín de Hipona, por favor, chicos? ¿Todo claro? Muchachos. Profesor, Sí. A ver. este, una duda sobre, o sea, que habla sobre los escépticos, de que la duda es absoluta, o sea, pero, o sea, que hay que aceptar que uno no va a llegar a conocer todo, y en la Biblia también dice que, o sea, nunca vas a llegar a conocer todo, más que si existas o no existas, o sea, sí existe, la cosa es que nunca vas a llegar a conocer todo lo que pasa, y que también considero que la razón es como que cuando la razón ya tiene un límite, la fe es donde abarca para llenar lo que la razón no puede explicar. Ya. A ver. Muy bien. A ver, te explico esa partecita, ¿ya? A ver. Ay, perdón. Ya. Ay, me adelanté. Acá está.
Claro, a ver, contra los escépticos, ya, a ver. Primero, los escépticos creen que el hombre no puede conocer nada. Esa es la postura escéptica, ¿no? Que los hombres no pueden conocer nada. Entonces Agustín de Hipona les va a responder, eso no es verdad. El hombre sí puede alcanzar conocimientos, ¿ya? Y se pone en este caso extremo, ¿ya? Incluso, dice, si yo dudara de todo, ¿ya? Hasta de mi propia existencia, ¿ya? Eso me va a llegar a una certeza, ¿ya? Si yo dudo de todo, a ver, dudo hasta de mi existencia, ¿ya? Jamás me voy a caer en la duda, porque mira, al dudar hasta de mi existencia, yo tendría que preguntarme, ¿quién está dudando? Yo. Entonces ya estoy probando automáticamente que existo. Ya tengo una certeza. ¿Y cuál es esa certeza? Que yo existo. ¿Ves? Entonces, incluso ponemos en ese caso extremo, a eso se refiere Agustín de Hipona, ya de que dudara de todo, eso no haría más que confirmar que sí tengo por lo menos una certeza, y es la de mi propia existencia. Porque si dudo, yo sé que existo. Porque la duda no puede estar en el aire, pues esa duda pertenece a alguien, me pertenece a mí. Entonces, si existe la duda, existo yo. Ya probé que existo, ya tengo una certeza. Y ya con eso se cayó abajo el escepticismo que dice que no podemos tener ninguna certeza. ¿Ya? Esa es la postura de Agustín de Hipona, ¿ya? Ahora, esto ha sido un poquito más allá, ya, la relación entre fe y razón o conocimientos, ¿no? Tú has dicho que, bueno, hasta un punto te permite, ¿no? La razón y luego ya pues me queda la fe, ¿no? Claro, eso es lo que también dice Agustín de Hipona, esa es la postura de Agustín de Hipona, creo para entender, ¿ya? O sea, hasta un punto puedo llegar con la razón, pero más allá yo ya necesito de la fe. ¿De acuerdo? Repito, esas son posturas de Agustín de Hipona. Yo ahorita podría ponerme a rebatir eso, pero no es el caso. Yo estoy aquí para explicarles lo que él dice. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y qué bueno que participen, porque mira, cuando tú participas, ¿no? Como que te aclaras algunas cosas y me permite también a mí aclararte algunas cosas, porque cuando tú participas tienes que ordenar tus ideas. ¿Te das cuenta? Si no, también me preguntas a mí y yo trato de profundizar o incidir más en algunos puntos. Gracias por tu participación, hijita, qué bueno. A ver si los demás también hacen lo mismo, ¿ya? Listo. Ahora sí, ¿seguimos? ¿O hay alguna duda más? Ya. Entonces, para Agustín de Hipona existe una teoría de la iluminación. ¿Ya? Dios nos ha dado conocimiento que está en nuestra alma. La razón simplemente ayudan, ¿ya? A fundamentar eso que ya está en nuestra alma, ¿ya? Dado por Dios. Los escépticos, ¿ya? Para Agustín de Hipona sí se puede alcanzar conocimientos, ¿ya? Sino que acá te pone un caso extremo, ¿ya? Incluso si dudara de todo, yo no puedo dudar de mi existencia. Al contrario, más bien la duda me permite llegar a la certeza de que existo, ¿ya? Porque alguien tiene que dudar, pues, ¿ya? Dios crea el mundo de la nada, ¿no? O sea, quiere decir que Dios crea no solamente el espacio, sino también el tiempo, ¿ya? El mal supremo no existe, el mal es simplemente la ausencia del bien, ¿ya? El pecado se debe a la libertad del hombre, al libre albedrío, ya que el hombre puede escoger, a eso se debe el pecado, ¿ya? Y la teoría del providencialismo, que hay un plan, ya, Dios tiene un plan. Por ejemplo, necesariamente vamos al apocalipsis y a un segundo juicio, eso es ineludible, inevitable, ¿ya? Es parte del plan de Dios, ya está todo presupuestado, planificado, si tú quieres, ¿ya? Listo, ahora sí vamos a la escolástica, ¿ya, chicos? Si no hay preguntas, ya, vamos a ver la escolástica, ¿ya? Muy bien, a ver. Ya, vamos acá a abreviar. Se le llama escolástica al periodo de la fundación de escuelas, justamente escolástica viene de escuelas, o sea, escuelas, ¿ya? Y universidades, ¿ya? Se van a fundar estos centros para justamente argumentar la fe, ¿ya? Darle argumento a la fe. San Marcos, por ejemplo, fue creada con ese fin, por eso mira hasta su nombre, San Marcos, lleva el nombre de un santo. ¿Y qué cosa crees que se enseñaba en San Marcos en la época de la colonia? Teología, pues teología y todo lo referido a defender la fe cristiana, ¿ya? Así surge. Al comienzo, así era, ¿ya? Algunos representantes, antes que el tiempo me gane, Anselmo de Aosta, ya, pero de todos estos, ¿ya? El tiempo nos va a ganar, me interesa Tomás de Aquino, ya, en él vamos a centrarnos, a ver, mucha atención. Para Tomás de Aquino, ¿ya? La fe y la razón se complementan. A ver, atención acá. ¿Te acuerdas que para Agustín de Hipona, en cambio, la razón es sierva, esclava de la fe, ¿ya? En cambio, para Tomás de Aquino, fe y razón se complementan.
Mira lo que dice. Es cierto que la fe y la razón son vías o medios distintos, son dos caminos diferentes de conocimiento, ¿ya? Sin embargo, no obstante, ambos pueden tener el mismo objeto de estudio, que es Dios, ¿ya? Eso es lo que dice Tomás de Aquino. Son dos caminos diferentes, pero para llegar a una misma verdad, la verdad de Dios, ¿ya? ¿Qué más dice? Es más, dice, la razón es el preámbulo de la fe. La razón es el preámbulo, o sea, la razón ya, digamos que te aproxima a la fe, ¿ya? La razón permite elaborar argumentos sobre la existencia de Dios. De ese modo, la razón nos prepara para que nuestra fe se asiente. ¿Qué quiere decir que se asiente? Se fortalezca, pues, ¿ya? Sobre bases sólidas, ¿ya? En ese sentido, Tomás de Aquino te va a proponer 5 vías para probar la existencia de Dios. Mira, va a usar aquí la razón, ¿ya? Para fortalecer la fe, ¿ya? 5 vías para probar la existencia de Dios. La primera vía es la del movimiento. Una cosa mueve a la otra y así sucesivamente. Pero esta secuencia no puede ser hasta el infinito, ¿sí o no? Entonces tiene que haber, ¿no es cierto? Un primer motor, ¿ya? Un primer elemento que mueve todo, ¿ya? A ese primer motor le va a llamar Dios. A ver, imagínate, a ver, mira, que después te infilita dominós, ¿ya? Se cae un dominó, empuja al otro, este empuja al otro, y así hay una cadena de reacciones, ¿no es cierto? Donde cada dominó se mueve porque atrás hubo un dominó previo que lo movió, ya, pero tú ponte ahora atrás del primer dominó. A este primer dominó, ¿quién lo movió? Ya, ese tiene que haber sido Dios, ¿ya? Entonces en el mundo todo es causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber una primera causa, un primer motor, ¿ya? El que empezó todo el movimiento, ¿ya? Ese es Dios. Otro, de la causalidad eficiente. ¿Te acuerdas? Esto también lo toma de Aristóteles. ¿Ya? En la escolástica hay una fuerte influencia de Aristóteles. ¿Te acuerdas que en la patrística había una influencia de Platón? Ya aquí, en la escolástica, en el periodo de la escolástica, hay una influencia de Aristóteles, ¿ya? Que se va a notar también en Tomás de Aquino, ¿ya? Dice, una cosa tiene su causa en otra, y así sucesivamente. Pero esta secuencia no puede ser hacia el infinito. Luego debe haber una primera causa, pero que no sea causada por nadie. Ya, esa tiene que ser Dios, que es la causa incausada. ¿Ya? Entonces Dios es el primer motor, Dios es la primera causa o causa incausada también. ¿Qué más te va a decir? Dios es el primer ser necesario. Esta también es importante, de la necesidad y la contingencia. ¿Cómo así? Dice que todas las cosas que vemos ya no ha existido en algún momento. O sea, si tú quieres, nada es eterno, se dice, ¿no es cierto? Claro. Todas las cosas que vemos no han existido en algún momento. Es decir, su existencia es contingente, ¿ya? Pero si solo existieran esas cosas contingentes, entonces hubo un momento en que nada existía, pero de la nada nada sale. Por lo tanto, es obligatorio admitir la existencia de un ser que tiene necesariamente que existir siempre. Ese es Dios. ¿Entendiste? Esa es de la necesidad y la contingencia. ¿Ya? Siempre decimos, pues nada es eterno. ¿Ya? Entonces, si nada es eterno, hubo un momento en que no había nada. Ya, pero de la nada surge la nada, no, pues en esa nada ya existía alguien ya, y ese alguien tiene que ser Dios, el que creó todo. ¿Ya? ¿Qué más? De los grados de perfección también. Si tú te pones a pensar, a ver, los animales son superiores a las plantas, el hombre es superior a los animales, y tiene que haber pues un Dios, ¿no? Así, hay grados de perfección, ni modo que el hombre sea digámoslo así, el más perfecto, porque para comenzar, perfecto no es, ¿no? Entonces, ahí no se puede acabar la cosa, tiene que haber alguien superior al hombre y que además sea perfecto, y ese es Dios, ¿ya? Ese es otro argumento de los grados de la perfección se llama. Y finalmente, del gobierno del mundo o la finalidad, ¿ya? Dice que Dios es inteligencia ordenadora. Si tú ves todo lo que existe, tiene una razón de ser, un sentido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese sentido lo otorga Dios, ¿ya? A ver, mira lo que dice acá. Todas las cosas tienen una finalidad, ¿ya? O sea, existen para algo y por algo, pues. Por eso es que vemos que el mundo está ordenado. Ya, ahora el tema es quién ordena el mundo. Dios, pues. Es más, mira, algún cristiano de la actualidad te diría esto. Mira, observa tú el orden que tiene un átomo. Un átomo tiene un núcleo, ¿no es cierto? Y tiene electrones girando a su alrededor. Ahora, observa el sistema solar. El núcleo que es el Sol y planetas girando a su alrededor como electrones. ¿No notas el parecido? ¿Y a quién ha diseñado tanto al átomo como a los sistemas planetarios? Tiene que haber sido el mismo ingeniero que ordenó eso. ¿Y quién es ese ingeniero que ordenó todo eso? Tiene que ser Dios, pues. ¿Ya? Esa es otra prueba de la existencia de Dios según Tomás de Aquino.
¿Ya? ¿Qué más? Además, Tomás de Aquino, perdón, dice que la iglesia manda sobre los estados. Ya, los estados ven por la felicidad del hombre aquí en la tierra, nada más digo, ¿por qué? Porque la iglesia es superior, pues. En cambio, la iglesia se preocupa por la felicidad del hombre en el más allá, en la eternidad. Entonces, ¿quién es superior? ¿Los estados o la iglesia? La iglesia es superior, porque repito, los estados velan por tu felicidad acá en la tierra, en cambio la iglesia vela por tu felicidad en el infinito. Entonces la iglesia está encima de los estados. Dicho de otra manera, el papa está por encima de los reyes. ¿Ya? Eso es lo que proponía Tomás de Aquino. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿alguna pregunta sobre lo que propone Tomás de Aquino? A ver, chicos. Ya, voy a continuar si no me va a ganar el tiempo, ¿ya? Guillermo de Ocán, ¿ya? Guillermo de Ocán se llama el príncipe de los nominalistas. Ahorita te voy a explicar por qué le dicen el príncipe de los nominalistas, ¿ya? Pero primero, hay una diferencia entre Guillermo de Ocán y Tomás de Aquino. ¿Te acuerdas que para Tomás de Aquino la fe y la razón son dos caminos, pero para llegar a una misma verdad? Ya, para Guillermo de Ocán, en cambio, fe y razón son incompatibles, porque la razón se encarga de los conocimientos de la naturaleza. No tiene nada que ver con la fe eso, ¿ya? De la fe se encarga, se encarga o la fe, perdón, se encarga de las verdades reveladas por Dios. Entonces son cosas diferentes, ¿no? La razón se encarga del conocimiento de la naturaleza y la fe de las verdades reveladas por Dios. Por tanto, son absurdas las pruebas para demostrar que Dios existe, porque no tienen nada que ver fe y razón. ¿Ya? Eso es lo que dice Guillermo de Ockham. Los universales no existen, ya, acá, por eso se le llama nominalista. A ver, te explico. ¿Te acuerdas que para Platón la belleza, el bien, la justicia tienen vida propia en el mundo de las ideas, ¿sí o no? O sea, la belleza existe separado de la flor, de la mujer o de una obra de arte. Tiene vida propia, ¿no es cierto? Ya, esos son universales, pues. Igual, por ejemplo, el término fruta, así, conceptos generales, esos son los universales, ¿ya? Humanidad, etcétera, ¿ya? Tienen vida propia, esas ideas, esos modelos tienen vida propia, separada de las cosas, ¿ya? En cambio, para Guillermo de Ockham eso no es posible, pues. Estos universales, ¿no? Justicia, libertad, libro, fruta, son solamente nombres que el hombre le da a las cosas, ¿ya? Eso es el nominalismo. Nominalismo, nómina viene de nombre, ¿ya? Eso es lo que va a proponer Guillermo de Ockham. A ver, permíteme saltarme acá. Ya, ahí está. A ver, los universales, ¿ya? Entonces te decía que son conceptos. A ver, ejemplo universal, belleza, ¿ya? Otro concepto universal, libro. ¿Por qué se llama universales? Porque no nombra un libro en particular, sino a todos los libros en general, ¿ya? Entonces tenemos belleza y libro como dos ejemplos nada más para empezar, ¿ya? De universales, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿tienen existencia propia para Platón? Acá está, influencia de Platón, aquí abajo, ¿ves? Platón. Sí, tienen existencia propia, son eternos, son perfectos. Esa idea de libro, esa idea de belleza, esa idea de justicia, ¿ya? El bien también son ideas que tienen existencia propia, son eternos y perfectos. Eternos, existen antes que las cosas, incluso existen, antes que las cosas todavía, ¿ya? Están en la mente de Dios, ¿ya? Son esencias o modelos perfectos de las cosas individuales, ¿ya? Esa es la postura de Platón y va a ser tomada en este periodo por San Anselmo, ¿no? Y Guillermo de Champeau, ¿ya? También otros son formas o esencias que están dentro de las cosas, ¿ya? Mira, acá están separadas las cosas, en cambio aquí están dentro de las cosas mismas. Y nosotros, gracias a la razón que tenemos, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la postura del realismo moderado, Aristóteles y Tomás de Abelardo. ¿Ya? Y en el extremo ya tenemos a Guillermo de Ockham y a Rossellino, que ellos plantean que son solamente palabras vacías, ¿ya? Palabras que el hombre ha creado. Esto de belleza, esto del libro, son solamente palabras que el hombre ha creado. Ese es el nominalismo. O sea, la belleza no tiene existencia propia, pues. Es un nombre que el hombre ha creado. El libro no tiene existencia propia, es nombres que el hombre ha creado, ¿no es cierto?, para conceptuar ciertas cosas, ¿ya? A eso se le llama nominalismo, y esa es la postura de Guillermo de Ockham y Rosselli, ¿ya? Entonces, un tema en la filosofía medieval es el debate acerca de los universales, ¿ya?
Para Guillermo de Ockham, que es nominalista, solo existen las cosas individuales, aquellas que se nos presentan ante nuestros sentidos. Los conceptos generales, o sea, son los universales, conceptos generales como libro, hombre, belleza, justicia, son solamente palabras que hemos creado nosotros para agrupar cosas. ¿Ya? Otra cosita más que le demos a Guillermo de Ockham es el principio de la economía lingüística, o llamado el principio de la navaja de Ockham. Dice, no hay por qué multiplicar los entes sin necesidad. Cuando hablamos de entes, hablamos de seres, ¿ya? El conocimiento científico está contaminado de palabras que no corresponden con las cosas que existen en el mundo. Entonces hay que simplificar, ¿no? Por ejemplo, en filosofía se crean, ¿no?, términos como ser, mira, ser, ente, ¿no es cierto? De repente, arjé, arché, epogé, demasiados términos que lo único que hacen es confundir. ¿Ya? Hay que hablar de manera sencilla, ¿ya? No hay que inventar más términos, no hay que inventar más entes, porque eso simplemente confunde. Entonces, en la filosofía hay que aplicar, ¿ya?, una economía lingüística, ¿de acuerdo? Eso es lo que plantea Ockham. Y finalmente, en otra cosa que discrepa con Tomás de Aquino es sobre la autoridad del Papa, ¿ya? Para él, el Papa solamente es una autoridad simbólica de carácter moral, ¿ya? O sea, el Papa no está por encima de los estados ni de los reyes, pues, ¿no? Es solamente una autoridad simbólica nada más. No posee ningún poder espiritual. La iglesia y además la iglesia solamente debe encargarse de cuestiones religiosas, no debe meterse en política. Eso dice Guillermo de Ockham. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Uy, estamos con tiempo ya. Ya, vamos a la práctica dirigida. A ver, aquí por favor participen todos, ¿ya, muchachos? A ver. Durante la patrística, la iglesia actualizó la doctrina, principalmente gracias al pensamiento de, a ver, en la patrística. ¿Influencia de quién? De Platón, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y quién es el más destacado? Agustín Hipona. Entonces en la 1 la respuesta es la E, ¿ya? Sí, platónica, San Agustín, ¿ya? Platónica, San Agustín. 2. Para el representante máximo de la patrística, ¿quién es el representante máximo de la patrística? Es otra vez San Agustín o Agustín de Hipona, que es el mismo, ¿no? El mundo surgió, ¿quién me dice? A ver, ¿cómo surgió el mundo? De la nada. Dios ha creado todo, todo, todo de la nada. ¿Ya? La respuesta es la D. Ya. Álvaro manifiesta compartir la teoría de Agustín de Hipona acerca del hombre. De ahí que afirma que él tiene libre albedrío. Pues para Agustín de Hipona lo que caracteriza al hombre es su libertad de elegir entre el bien y el mal, libre albedrío. ¿Ya? ¿Qué más? El cristianismo, por su naturaleza, se opone a la filosofía. Por ello, uno de los problemas que se genera en este contexto es el tema de las dos verdades, ¿no? ¿Cuál es el papel de la razón? ¿Ya? ¿Cuál es el papel de la razón? ¿Ya? Ese es el tema central acá. Señale lo correcto para Agustín de Hipona. A ver, ¿fue neoplatónico, o sea, seguidor de Platón? Sí. Plantea la creación ex nihilo. Este es ex nihilo, que Dios creó todo de la nada. También es verdad. ¿Su influencia es aristotélica? No, no, no. Aristóteles influyó en Tomás de Aquino, no en Agustín. Es un padre apostólico. Los padres apostólicos son aquellos que conocieron a los discípulos de Jesús, ¿no? Agustín de Hipona es 300 años después, ¿no? De la muerte de Cristo. Entonces no conoció a ninguno de los discípulos, por tanto no es un padre apostólico. Entonces tenemos que solamente 1 y 2 nomás son verdaderos. Acá la respuesta es la A. La A. ¿Ya? ¿Cómo se denomina la escuela cuyo origen está en Alejandría y que toma todas las doctrinas, de todas las doctrinas, partes que le parecían las más adecuadas? Ya esta le hemos mencionado más. Esto se llama eclecticismo. Tomar de todos un poquito y lo que me conviene nada más. ¿Ya? Es el eclecticismo. A ver, esto sí, a ver, esto lo puedo responder, ¿ah? Proponen que la filosofía nos enseña a aceptar el destino. Hay que resignarse ante el destino. ¿Quién propone eso? A ver. La E, los ¿Respuestas? estoicos. Por supuesto. Es correcto con respecto al epicureísmo. Esto es Epicuro, los hedonistas, ¿no? ¿Qué dice? A ver. ¿Cuál podría ser? A ver. Ah, ya, esto es más específico, ya. Sí, pues, esto es más específico. Él dice que hay que saber elegir, ¿no es cierto? El placer, ¿no? Ya, en ese caso, él, él dice que, por ejemplo, la política no es buena. Por eso él dice, hay que abstenerse de la vida política porque turba el espíritu. Acá la respuesta es la B, ¿ya? Sí, porque es buscar poder nada más, y no es algo que necesitemos, ¿ya? Entonces la respuesta es la B. 9.
Momento en que según Plotino, el alma toma contacto con la divinidad, o sea, con Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién se acuerda? Éxtasis. Exacto, muy bien, éxtasis. 10. Señale el tema tratado por la filosofía medieval. A ver, ¿quién me dice? Las dos verdades, pues, la fe y la razón, ¿ya? Las dos verdades, la fe y la razón, ¿ya? Todas son propuestas filosóficas de Agustín de Hipona, excepto una. A ver, provincialismo, sí, hay un plan. La creación a partir de nada, creación es nihilo, libre albedrío, sí. Ya, esta no es. El nominalismo no es de Agustín de Hipona, el nominalismo es de Guillermo de Ockham, ¿ya? 11, la respuesta es la D. Y finalmente, el problema de los universales, ¿a qué se refiere? A esto de acá, la naturaleza de las ideas, ¿ya? Hombre, árbol, belleza, justicia, esas ideas, ¿tienen existencia propia o no? Ese es el debate, ¿ya? La naturaleza de las ideas. Listo. Ya, muchachos, a ver, sin perder más tiempo, por favor, van a ingresar a su temático, ¿ya? A ver, ahí vamos a ver cómo les va. Ya, a ver, entren al temático. Cualquier cosita me avisan.